Buen día, curioso bíblico. Si te gusta estudiar la Biblia, este video es para ti. Te presento 13 puntos bíblicos históricos proféticos concerniendo la destrucción del segundo templo. Era profecía y es historia, eso pasó. Ahora me dicen que Jesús profetizó la destrucción del segundo templo. ¿Será verdad? ¿Será verdad? Vamos a explorar obviamente tal idea, pero te estoy presentando 13 puntos proféticos históricos concerniendo la destrucción del segundo templo, que el templo se llama la casa de oración para todas las naciones. Es el lugar de encuentro para alabar al Creador. Es un lugar central para adorar al Creador. Y todo comenzó en el desierto con el Mishkan, el tabernáculo. Dentro del tabernáculo teníamos el Santísimo. Dentro del Santísimo teníamos el Arca del Pacto. Y el Eterno hablaba con el pueblo de Israel entre los dos querubines, en medio de los dos querubines. Más tarde, el tabernáculo se mudó a Shiloh, cuando estábamos viviendo en Israel, en Canaán, en ese tiempo, en los tiempos de los jueces. Cuando David vino y se convirtió en rey de Israel, él quería construir el templo y adquirió todos los materiales posibles, inclusive el lugar donde el templo iba a ser construido, él lo adquirió. David, el rey David. Pero el Eterno no le permitió construir el templo, sino su hijo Salomón. Salomón hizo el primer templo, lo dedicó y la gloria de Dios cayó en el templo. Salomón hizo una plegaria muy interesante. Dijo: las naciones que vienen de lejos, que vienen a adorar al Creador en ese lugar, el templo en Jerusalén, en Sion, así se llama Jerusalén, Sion, por eso somos sionistas. Las personas de las naciones que ven a adorar al Creador en Sion, en Jerusalén, que el Eterno escuche sus plegarias, porque el templo se llama la casa de oración para todas las naciones. No es exclusivo para el judío, está abierto para todas las naciones. Inclusive en la era mesiánica, todas las naciones van a adorar al Creador en el tercer templo, que se llama la casa de oración para todas las naciones. Es profecía. Inclusive las naciones que no quieran ir a adorar al Creador del templo van a recibir las plagas de Egipto. No es opcional, es mandatorio. Ahora, luego, después de la destrucción del primer templo, que fue debido a la idolatría, nos desviamos del Creador. Vinieron entre esos tiempos de la destrucción, antes de la destrucción del primer templo, vinieron reyes como Josías, como Hizquiyahu ben David, el rey Ezequías, reyes importantes en Israel, pero el templo fue destruido. Tristemente, fuimos exiliados a Babilonia. Regresamos de Babilonia a Israel. Esdras, Nehemías, Zerubabel construyeron el segundo templo con Hageo, todos estos profetas, Zacarías, y el templo fue reconstruido. Ahora, en el primer templo tenemos el Arca del Pacto y varios elementos que eran importantes en el templo. En el segundo templo no teníamos el Arca del Pacto, pero sabemos dónde está escondida. Está en el monte del templo, básicamente, y por eso, porque está en la área, en la vecinidad del templo, eso era suficiente. Diferente al primer templo, la gloria de Dios no cayó como el primer templo. Así que la gloria cayó en el primer templo, no en el segundo templo. Pero había milagros que ocurrían en el segundo templo. Ahora, más tarde fue destruido debido al odio gratuito entre judíos. Inclusive, unos que fueron culpables bastante grandes fueron los Canaim, que le llaman los celotes. Esta gente que estaba buscando guerra y no paz. Teníamos reservas para muchos años y estos Canaim quemaron las reservas y obviamente comenzamos a morirnos de hambre y fallamos. Los Canaim eran personas malvadas que tenían pensamientos de guerra. Inclusive, algunos discípulos de Jesús eran celotes. Inclusive, Pedro se cree que era celote y Jesús le dice a Pedro: vende tu ropa, cómprate una espada. Jesús dijo: no vino a traer paz sino guerra. El que no cree, que se lo traigan frente a él y se lo decapiten. O sea, Jesús tenía tal mentalidad de los celotes. Esa es la mentalidad de ese grupo.
Los celotes podrían ser fariseos, podrían ser saduceos, podrían ser de cualquier fracción. Y bueno, andaban con un cuchillo, tipo de navaja, dentro de su chaqueta. Bueno, es una historia bastante triste y por eso el segundo templo fue destruido, por falta de unidad. Así que bueno, pero el punto obviamente que en la era mesiánica, que es muy pronto, y todos los elementos del templo ya están hechos, así como en los tiempos de David, que David se preocupó de hacer todos los elementos para el templo. Hoy en día ya tenemos todas las piezas para el templo, inclusive el altar fue hecho años atrás. Tengo un video sobre eso. Lo que ahora falta es remover la abominación que causa desolación y comenzar los sacrificios otra vez. El templo se llama, como he dicho, la casa de oración para todas las naciones. Es profecía y es ordenado de Dios. Isaías 2, comenzando en verso 2 a 5, habla del tercer templo, que va a ser construido y todas las naciones van a subir al tercer templo a adorar al Creador, a aprender las palabras del rabino al mundo. Melech HaMashiach, el rey Mesías. Ezequiel 40 hasta el final habla del tercer templo. Y como dice Ezequiel 37 al final, que David, que así se llama el Mesías, porque viene de Judá, David Salomón del lado paterno, él va a ser el rabino del mundo, el rey Mesías, y el templo va a ser construido bajo su guianza y es para siempre y por siempre. Así dice Ezequiel 37 al final. Y las naciones van a conocer que el Eterno es uno. Ahí viene el nuevo pacto, es el momento del nuevo pacto, el Brit Hadashah. La ley de Moisés en nuestros corazones. Eso es lo que dice. Y obviamente sacrificios humanos son prohibidos. Así que Jeremías 31, verso 29, antes del Brit Hadashah, de Jeremías 31, 31, que es la ley de Moisés en nuestros corazones, te dice Jeremías 31, verso 29, nadie muere por los pecados del otro. O sea, sacrificio humano es prohibido. O sea, pero bien, así que, y obviamente en Ezequiel 43 y 44, la gloria de Dios cae. O sea, así como el primer templo, la gloria de Dios va a caer en el tercer templo, que se llama la casa de oración para todas las naciones, y las naciones que no vayan a adorar al Creador en el templo, Zacarías 14, van a recibir las plagas de Egipto. No es opcional. Así que bueno, pero el punto obviamente, Jesús profetizó la destrucción del segundo templo. Cómico para que sepan, el libro Apocalipsis, hablando del Nuevo Jerusalén, te dice que no tiene templo. O sea, está contradiciendo las profecías ya hechas del Tanaj. Ezequiel 40 hasta el final habla del tercer templo y te dice que la gloria de Dios cae en el tercer templo como fue en el primer templo. Eso es Ezequiel 43, 44. El libro Apocalipsis, cuando está hablando del Nuevo Jerusalén, dice que no hay templo en Nuevo Jerusalén. O sea, solo uno de ellos puede estar correcto. ¿Cuál tú escoges? Ahora, de nuevo, Jesús profetizó la destrucción del segundo templo. Así que vamos a ver los 13 puntos bíblicos concerniendo la profecía del segundo templo de acuerdo al Tanaj, de acuerdo a las escrituras hebreas. Y como dije, vamos a hablar si en verdad Jesús profetizó la destrucción del segundo templo. Aprendamos un poquito. Vamos para allá, vamos para allá. Shalom Aleichem, es Yonan para Punto Breslev. Descubre los 13 puntos proféticos históricos concerniendo la destrucción del segundo templo. Y de nuevo, la pregunta que voy a contestar, ¿es verdad que Jesús profetizó la destrucción del segundo templo? La respuesta creo que es bastante simple, pero a la gente no le gusta la simpleza. Le gusta la doctrina, la teología, le gusta la idolatría, pero no ven la simpleza. Igual, punto número 1. La profecía de Daniel, de capítulo 9, habla de la destrucción del segundo templo. Esa es profecía del segundo templo. Menciona que el ungido va a ser cortado. Que el ungido, en este caso, se refiere al sumo sacerdote, que es ungido con aceite para comenzar su sacerdocio. Para que sepan, la palabra Mashiach, aquí en Daniel, se refiere al sacerdote. Inclusive, punto interesante, la palabra Mashiach
en la Biblia hebrea no se refiere, que yo sepa, nunca al Mesías de Israel. Nunca. Le dicen el príncipe, le dicen otros nombres, pero no le dicen Moshiach. Interesante, ¿no? Más tarde se usa esa palabra para referirse al Mesías, pero no viene de la Biblia hebrea ese uso. Interesante. Obviamente se entiende que el Mashiach se le llama ungido porque Elías el profeta va a ungirlo al candidato mesiánico que viene Judá, David, Salomón, cuando cumple todos los requisitos, y el primero es que venga Judá, David, Salomón. Y entonces una vez que construye el tercer templo, peleó la guerra de Dios, la resurrección de los muertos ya pasó. Todo lo que Dios profetizó para la era mesiánica, todo que se ha cumplido. Y el punto final es la construcción del tercer templo, la gloria de Dios cae en el templo, entonces el candidato mesiánico es ungido. Entonces en ese momento se convierte en Mashiach, en ungido. Pero en Daniel 9 está refiriéndose al sumo sacerdote, que se le llama también el príncipe. Bueno, esta profecía está hablando de la destrucción del templo en el año 70, para que sepan. Ok. Jesús murió en el año 23 aproximadamente de la era común. También hay un dicho que dicen que hubieron milagros en el templo el día de la muerte de Jesús. No, eso pasó 7 años más tarde. Así que no tiene que ver una cosa con la otra. Pero Daniel 9 está hablando de la profecía de la destrucción del templo. En Daniel 9:27 se habla que se va a poner fin a los sacrificios y la ofrenda. Esto refleja el impacto devastador de la destrucción del segundo templo, que el sistema del sacrificio que Dios ordenó en Levíticos, y obviamente va a ser suspendido. Pero cuando uno lee Ezequiel 43, todos los sacrificios regresan, porque este es el corazón de Dios. La gente que no le gusta es porque tienen doctrina y teología, pero Dios lo ordenó. Así que si no te gusta la idea de sacrificio de animales, habla con Dios. El judío simplemente está leyendo la Biblia. Eso es lo que estoy haciendo yo. Ezequiel 43 y 44 habla de los sacrificios. Ezequiel 45 y 46 habla del príncipe, el nací en hebreo, que es el Mesías, él y sus hijos, porque va a tener hijos, se va a casar y va a tener hijos, es el mandamiento de la Torá, y él es el rabino del mundo y va a cumplir mandamientos, va a casarse y va a tener hijos. Te habla que él y sus hijos van a hacer sacrificios en el templo, y te habla de toda clase de sacrificios que regresan, Yom Kippur, el día de perdón, el de Pascua, todos los sacrificios, porque sus mandamientos son por siempre y para siempre, así de simple. Miqueas 3:12 habla de las calamidades que iban a caer, mejor dicho, en Jerusalén. Así que en Miqueas 3:12 se dice: por causa de ustedes, Sión será arrasada como un campo, Jerusalén se convertirá en ruinas. Y esto está hablando de la devastación de la ciudad y la destrucción del templo, obviamente. Por cientos de años esa área del templo estaba desolada. Hoy que estamos en la era premesiánica, tenemos todo listo, como dije. Estamos viviendo tiempos increíbles. Más judíos viven en la tierra de Israel que fuera de la tierra de Israel. Eso es profético. El pueblo de Israel está regresando a su tierra, y hoy en día, obviamente, judíos de todo el mundo están regresando. Mi llamado específico es buscar a mis hermanitos perdidos de la casa de Israel, los sefarditas que tienen que regresar. Eso es profético, y lo estoy buscando. Y entre ellos se encuentran muchos mesiánicos hoy en día que están disfrazándose de judíos mesiánicos. Pero en verdad podrían ser judíos legítimos si abortan la idolatría de Roma y regresan de la forma halágica, la forma de Torá, al pueblo de Israel. Las puertas están abiertas y se están abriendo más y dándole oportunidad a ellos. Jesús no cumplió nada por ser producto de adulterio. Su mamá, casada con José, salió preñada de otro. Jesús no tenía afiliación tribal del lado paterno, así que nunca fue candidato mesiánico, ni siquiera candidato. No cumplió una profecía mesiánica porque no fue candidato, así de simple. Número 4, la ira de Dios frente a la idolatría. Jeremías 7:30 a 34
34, perdón, detalla cómo Dios estaba enojado por la idolatría de Jerusalén y advierte la asolación. Esta advertencia está dirigida al primer templo, pero se considera también como una señal de destrucción del segundo templo, debido a que la gente continuaba en idolatría y corrupción. Tenemos los judíos helenistas, que leían, que buscaban conexión con la doctrina, que en verdad venía de Babilonia, pero se modificó con las ideas mitológicas de Grecia. Así que no va con eso. Nosotros no estamos con Grecia, no estamos con Babilonia, estamos con la Biblia hebrea. Dios encarnado, un Dios que embaraza a una mujer casada. Eso es mitología que venía de Grecia, que venía de Babilonia. Les recuerdo, cuando se hizo la Torre Babel, obviamente Nimrod estaba enseñando tremenda herejía. Un Dios que embaraza a la Virgen perpetua que da luz al niño Dios. Una vez que la Torre Babel fue destruida por la confusión de las lenguas, la confusión de las lenguas destruyó la construcción. Entonces la religión de Nimrod fue esparcida. Por eso en Grecia tenía la idea de Zeus que embarazaba a Leda y muchos otros lugares que tienen la misma religión de Nimrod, solo con diferentes nombres. Pero bueno, así que bueno, punto de la destrucción del segundo templo fue corrupción e idolatría, tristemente. En los tiempos de los macabeos tuvimos que pelear con los helenistas, bastante ridículo, se hacían circuncisión reversa, que no puedo imaginarme cuánto dolor y cuánta locura. Por eso el pueblo de Israel está llamado a ser diferente. No somos como las naciones. Y eso es un mandamiento de la Torá. Caminamos diferente, actuamos diferente, vivimos diferente, porque eso es parte de ser santo, ser diferente. El lamento sobre la destrucción de Sion, eso es número 5. En el libro de Lamentaciones, capítulo 2:7, dice que Dios ha despreciado su santuario, indicando que la ira de Dios llevó a la ruina de su propia casa. Una referencia que se aplica tanto a la primera caída del templo como a la del segundo. Pero es la gracia de Dios, porque nosotros pecamos, no la casa. En vez de totalmente tomar su ira contra las personas, destruye su propia casa, ¿me entienden? Es como enojarse con algo. Te golpeaste tu dedito chiquito, todo el mundo hace eso, y destruir la mesa con la que te golpeaste. La mesa no te hizo nada, fuiste tú, ¿me entiendes? Es gracia de Dios. Número 6, la profecía de Oseas sobre la pérdida de sacrificios. Oseas capítulo 3:4 predice que los hijos de Israel van a estar mucho tiempo sin rey, sin príncipe, sin sacrificio. Esta refleja la realidad después de la destrucción del templo, cuando Israel quedó sin lugar sacrificio, sin rey y obviamente sin sacrificio, sin príncipe. Que eso estamos viviéndolo hoy. Y Oseas vive en los tiempos del segundo templo. Así que él sabía eso y lo está prediciendo. Los hijos de Israel van a estar mucho tiempo sin rey, sin príncipe, sin sacrificios. O sea, el profeta Oseas está profetizándolo cientos de años antes de la destrucción, así como el libro de Daniel, 100 años anterior de la destrucción del templo. Así que si tú sabías leer, sabías la profecía. ¿Querías que pasara? Absolutamente no, pero pasó. Hay una idea que las profecías negativas no tienen que pasar. Así que tengo la inclinación de esa idea. Así que bueno, voy a leer ese último verso porque es bastante poderoso y bastante difícil. Oseas 3:4 predice que los hijos de Israel estarán mucho tiempo sin rey, sin príncipe, sin sacrificio. No va a haber sacerdocio. Eso es lo que está hablando. No va a estar el rey de Israel. No vamos a tener sacrificios. Obviamente la línea mesiánica no se perdió. Hay individuos como es el caso de mi rabino, así como también el Yenuca, que viene de Judá, David, Salomón del lado paterno y tiene documentos para probarlo. Y tienen carácter que es estilo mesiánico. El Yenuca tiene el poder de la plegaria. Ese es un requerimiento mesiánico. Y una persona calma, que tiene carisma y mueve las masas. Es el Yenuca. Jesús no venía de Judá, David, Salomón del lado paterno. O sea, él ni siquiera fue candidato mesiánico.
Sería comparando una piedra con una naranja. La naranja es comestible, la piedra no. Ok. Así que el juicio del Valle de la Visión. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. El juicio del Valle de la Visión. Isaías 22:1-5 menciona el Valle de la Visión en referencia a la calamidad de Jerusalén. La visión anticipa un día de tumulto y destrucción de la ciudad, que se asocia con la destrucción del templo. Bastante difícil, obviamente. Yo me he puesto a pensar, si hubiera estado en Jerusalén en esos días, probablemente me hubieran matado, porque yo soy pro templo y no hubiera estado contento. Así que bueno, siempre lo he contemplado. Bueno, obviamente recuerden que vamos a hablar si en verdad Jesús profetizó la destrucción del templo. Ok. Pero como vemos, Isaías 22 está hablando de la destrucción de Jerusalén y el templo, tristemente. Número 8, predicción de exilio y destrucción. En Levítico 26, 31-33, Dios nos advierte que destruirá los santuarios y nos va a esparcir en la tierra entre las naciones si no obedecemos sus mandamientos, lo que se interpreta como una advertencia de destrucción del templo y el exilio que siguió. A mí, obviamente, el pasaje que me tocó cuando era niño era Deuteronomio 30, que habla que una vez que el Eterno te ha esparcido las 4 esquinas de la tierra. Por ejemplo, yo estoy en Canadá y dice la Biblia, dice Deuteronomio 30, donde tú te encuentres, comenzás a meditar de tu pasado, tu antepasado y el pecado que cometieron, y haces arrepentimiento y buscas al Eterno Hashem tu Dios, desde esa esquina Dios te va a traer. O sea, tú te encontrás en Chile, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, tú te encontrás en Arabia Saudita, donde tú te encuentras, Dios te va a recoger. Él conoce tu dirección, te va a ayudar a regresar. Obviamente lo importante aquí es tener corazón de arrepentimiento. Tú eres parte del pueblo de Israel, Dios te va a encontrar, no te perdió, no te perdió. Ese es el punto para los descendientes de los sefarditas. Dios no te perdió, te va a regresar. Y ahora que estamos en los últimos tiempos, hay rabinos alrededor del mundo que se están levantando para asistir al regreso de los sefarditas. De su parte, los sefarditas, los descendientes de los judíos que fueron forzados a la Inquisición, las cruzadas, que fueron forzados a la idolatría de Jesús. Ellos tienen de su parte abortar a Jesús y buscar al Eterno su Dios, hacer arrepentimiento, peticionar al Creador en plegaria, ayúdame a regresar, y el Eterno te va a ayudar. Ok. Profecía de la ciudad sitiada de destrucción. Zacarías 14, 1 y 2, se predice que Jerusalén va a ser atacada y saqueada. Aunque obviamente este capítulo está hablando de los tiempos finales. Obviamente esto pasó en Jerusalén y en la ciudad. Pero obviamente ya pasó, eso es historia. Eso también es historia. Era cuando comenzamos la era premesiánica que los islámicos vinieron e hicieron toda clase de desastres. Siempre quieren destruirnos, idolatría, porque si nosotros estamos de pie, significa que ellos están equivocados, significa que ellos son idólatras y nosotros tenemos la Biblia correcta, el camino correcto. La Biblia se llama, la Torah se le llama Etz Haim, el árbol de la vida. El camino, la verdad y la vida es la Torah. La idolatría es el camino de la perdición. Aparente ser una luz, pero es la oscuridad. Te engaña. Ok. Así que, número 10. La visión de un tiempo sin arca de la alianza. Jeremías 3:16. Predice que va a llegar un día que el arca de alianza no va a estar encontrada. Obviamente,
de acuerdo al entendimiento bíblico, que la arca va a ser encontrada porque sabemos dónde se encuentra. Yo pensé que era Isaías, pero creo que es Jeremías ahora, después que estudié un poquito más, y el rey Josías escondieron el arca. Y Salomón, cuando se casó con la princesa de Egipto, Salomón adquirió tecnología egipcia para hacerlo. Por eso está escondida también. Ok. Número 11. La destrucción debido a falta de justicia y compasión. Ezequiel 8:10 nos habla por medio de visiones de la abominación en el templo de Jerusalén. Estos pecados llevaron a la destrucción del templo, enfatizando la corrupción en el liderazgo y el juicio que nosotros provocamos contra nosotros de parte de Dios. Eso es importante. La Torah dice, Sedek, Sedek, Tirdof. Justicia, justicia busca. Tenemos nuestra culpa. Ok. Profecía del día del Eterno sobre Jerusalén. El profeta Sefanías, capítulo 1, 4 y 6, menciona que Dios va a extender su mano sobre Yehudá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, anunciando un día de juicio que va a terminar en destrucción. Obviamente ese es el comienzo. Ahora encontramos al fin de los tiempos. De nuevo, Jeremías 30 habla, donde nos encontramos en la esquina de la tierra, el Eterno va a restaurar. Ese era el tiempo de destrucción, ahora estamos en el tiempo de restauración. Estamos en la era mesiánica, básicamente. Estamos entre oscureciendo, tenemos 6 días de la semana, estamos ya oscureciendo, el viernes en la noche, y entonces viene el Shabbat, que es la era mesiánica. Ahí nos encontramos. Ok. El tiempo de los gentiles. Daniel 8, 13, 14. Se menciona que va a haber un tiempo donde el santuario va a ser tomado por las naciones. Una profanación del templo. Obviamente se construye la abominación que causa desolación. Los templarios hicieron una iglesia ahí. Y en el altar, donde estaba el altar de sacrificio, pusieron su altar de idolatría a su ídolo Jesús. Marcaron la piedra, se ve la marca. Después los islámicos quitaron de la mano los templarios la iglesia y ahí establecieron su mezquita, que es esa espinilla de oro que se encuentra arriba del monte del templo. Pronto va a ser destruida. Vamos a deshacernos. Espero yo que sea un islámico que la destruya para reírme mejor. Pero eso está profetizado que va a ser removido. Y como dije, Ezequiel 37, comenzando en verso 23 en verdad, habla que el Eterno perdona nuestros pecados, nos va a purificar el Eterno, porque nadie muere por los pecados del otro. Y entonces el Eterno va a mandar el Mesías, se llama David, porque viene Judá, David, Salomón, no es un Dios encarnado porque eso es mitología. Y entonces el templo va a ser construido, el Mesías va a estar como líder para todo el mundo. Todo el mundo va a conocer el color como las aguas del mar y el templo va a estar entre Israel por siempre, para siempre. Esa es profecía. Y está escrito en Ezequiel 37, verso 23 hasta el final. Obviamente Ezequiel 40 hasta el final. Habla del tercer templo. Ezequiel 43, 44 ahora habla de que todos los sacrificios regresan. Ezequiel 45, 46 habla del príncipe y sus hijos que llevan sacrificios de pecado al templo y toda clase de sacrificios, porque eso es parte de la Torah y la Torah es por siempre y para siempre y va a seguir aplicando en la era mesiánica. No es cancelada. Es activa y es la palabra de Dios, el árbol de la vida. Etz Haim, el camino, la verdad y la vida es la Torá. Y sus mandamientos son por siempre y para siempre. Eso está escrito. Ahora, ¿será verdad que Jesús profetizó la destrucción del segundo templo? Hay 2 puntos importantes. Jesús murió aproximadamente el año 23 después de la era común. Así que Jesús no vio la destrucción del templo. Pero la Biblia cristiana fue escrita después de la destrucción del templo. La Biblia cristiana fue escrita después de la destrucción del templo. Así que te pueden contar un cuento chino que Jesús profetizó la destrucción del segundo templo. Cuando esto fue escrito ya había pasado. Obviamente cuando uno lee la Biblia cristiana, sabiendo la Biblia hebrea, encuentra 50 errores, ya no tienen cuenta, es ridículo la cantidad de errores que hay en la Biblia cristiana. O sea, en mi opinión, un judío escribió la Biblia cristiana forzado a escribir y por eso añadió toda clase de tonterías. Se inventó un montón de cosas, errores izquierda-derecha. Jesús le dijo a sus discípulos,
Ya vengo, no se mueran. Algunos de ustedes no van a probar la muerte hasta ver al Hijo del Hombre regresar en las nubes en su gloria. Jesús dijo que no van a terminar de recorrer la ciudad de Israel hasta ver al Hijo del Hombre regresar en las nubes. 2000 doritos más tarde, nunca regresó. Obviamente él murió como terrorista. El Sanedrín lo juzgó a Jesús por hechicero y falso profeta. 40 días antes de su ejecución. Jesús fue ejecutado el viernes en la tarde antes de la Pascua. Los romanos lo clavaron a Jesús en la cruz por el ataque terrorista al templo. Así que, y obviamente Jesús dijo que iba a estar, de acuerdo a la profecía, que no existe, 3 días y 3 noches en la tumba. Del viernes en la tarde al domingo en la mañana no son 3 días y 3 noches. Esa es la señal de Jonás, de acuerdo a la profecía que no existe. Repito, Jesús sabía leer. Si él habló esta profecía de la destrucción del templo, yo también lo sabría si leo Daniel, si leo Oseas, ¿me entienden? Eso está escrito, ya es profecía. Un punto que yo nunca he acusado a Jesús es que Jesús no era un analfabestia, él sabía leer. Así que si él sabía leer, él podía leer Daniel 8, 9, podía leer Oseas, donde habla que la destrucción del templo venía. Pero en verdad, la Biblia cristiana fue escrita después de la destrucción del templo. O sea, te puedes escribir cualquier cosa, como que yo escribiera hoy en día, en el año 2024, sobre las Torres Gemelas y lo hago como profecía. Es una historia en el pasado. Así que te pueden contar cuentos chinos. Así que Jesús no era un analfabestia, eso nunca lo voy a decir de Jesús. Era un falso profeta, hechicero y obviamente terrorista, pero no analfabestia. Si lo habló, quién sabe. Pero la Biblia cristiana fue escrita después de la destrucción del templo, así que podía inventarse cualquier cuento chino. Pero bien, Besrat Hashem, el tercer templo viene, que esa es parte del programa de Dios. Estamos en la era pre-mesiánica, el Mesías va a ser revelado. Espero que hoy, en mi opinión, podría ser el Yanuka. Elías lo va a presentar, tiene que cumplir todos los requisitos mesiánicos, que Jesús ni siquiera comenzó como candidato mesiánico por ser hijo de adulterio. Su mamá casada con José salió preñada de otro. Entonces el verdadero Mesías nos lleva a la era mesiánica, y que es el sabor del mundo venidero, que tiene que ver con Shabbat, que el sabor de Shabbat. Y bueno, de aquí vamos de regreso al jardín del Edén. Tiempo fantástico. Si piensa que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.